Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Saludamos a todos los que están aquí y a la gente que está viendo el curso después ahí por internet en la página de la iglesia, www.ibjqro. Esto ya es basura, ¿verdad? Renovado. Le hicimos un upgrade ahí, pero bueno, ahora vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque podemos venir un miércoles y pasar 45 minutos en tu palabra estudiando, Señor. Y Padre, queremos en este momento ponerte a ti enfrente, ponerte a ti en medio. Señor, toma control de este tiempo. Ayúdanos, danos entendimiento, abre nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar lo que tú tienes para decir el día de hoy. Estamos pidiendo que te puedas manifestar a nuestras vidas. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a continuar. Hablamos acerca, en las sesiones pasadas, hablamos de teología propia, qué significaba, y empezamos a hablar acerca del teísmo. Y dijimos que desde la cosmovisión cristiana el teísmo es la creencia en Dios basada en los principios encontrados en la Escritura y constituye el fundamento de la convicción de la evidencia de Dios, de su esencia, de su carácter y de su persona. Esto fue lo que estuvimos viendo. Y vimos que había de dos tipos, que estaba el natural y también teníamos el bíblico, era como se dividía, y el teísmo natural vimos que se dividía en dos, que tenía dos grandes argumentaciones, y la primera argumentación era la argumentación a posteriori y la segunda era la argumentación a priori. Y decíamos y hablábamos que la argumentación a posteriori se dividía en tres. Teníamos tres argumentos, prácticamente eran tres argumentos. Y esos tres argumentos el primero es el cosmológico, el segundo es el teleológico y el tercero es el antropológico. Entonces, ahí están. Bueno, ahí están ya, antropológico. Entonces, prácticamente, y vimos y hablamos un poquito acerca de la cuestión del argumento cosmológico y dijimos que rastrea por medio del cosmos, por medio de la creación, va a rastrear ¿a quién? ¿Nos va a llevar a quién? Al Creador. Es correcto. Entonces, y dijimos que es inductivo en su procedimiento y es el que se amolda más a nuestra forma de razonar como seres humanos. Es el que más se nos va poniendo. Entonces, y hablamos un poquito acerca del cosmológico y prácticamente dijimos que el cosmológico, estaba muy chiquito, no me di cuenta, pero bueno, sí, no, creo que se ve mejor en la pantallota. ¿Sí la ven? Si no, dame chance. Entonces, y nos dice que la constitución de lo natural es eterno y su forma y sus formas han existido por siempre. Que la materia, el segundo postulado, dice que la materia ha existido por siempre, pero su constitución actual, así como su forma, han sido sujeto de un
desarrollo. Hablábamos y decíamos que el primer punto era la constitución de lo natural es eterno y sus formas han existido por siempre. Era como el primer argumento. El segundo decíamos que la materia ha existido por siempre, pero su constitución actual, así como su forma, ha sido sujeta de un autodesarrollo. Así. El tercer punto era que la materia es eterna, pero su forma y su orden actual es la obra de Dios. Y el cuarto punto nos decía que la materia es algo creado, Dios ha traído a existencia por medio de su poder. Y usábamos una palabra interesante, ¿se acuerdan? Que a propósito utilicé esa palabra, su poder, ¿en qué? Engendrador. Su poder engendrador. ¿Y por qué pusimos engendrador? ¿Se acuerdan? Porque Dios es el originador y Dios no solamente es el creador de las cosas inertes, sino también Dios es el creador de lo que tiene vida. Por eso hablamos del poder engendrador, porque Dios engendra, Dios da vida, Dios produce, Dios es el iniciador de absolutamente todo. Es el mero en pocas palabras, ¿no? Y ahí lo vamos viendo todo en el libro de Génesis, toda la creación, cómo va haciendo todo. Vamos viendo. Estoy buscando un pasaje. Antes. No lo encuentro, pero estoy buscando para hablar del poder engendrador, que dice que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. 1:1 no es de que sopló aliento, que dice que sopló aliento de vida. Sí, 1:1 para Dios generado, para Dios como creador de todo. Pero hay una porción especial que dice que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Por eso es que estamos diciendo que Dios es engendrador, porque no nada más creó al ser humano del polvo. Génesis 2:7, ¿verdad? Ahí está. Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vean la construcción del texto. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y todavía no tiene vida el ser humano. Tenemos algo construido con elementos. Y el ser humano está conformado ¿por qué? Físicamente estamos conformados con elementos. Tierra y agua. Si no me equivoco, somos 90% agua, el ser humano. Por eso después Dios dice en Génesis 3 que del polvo fuiste formado. O sea, de elemento natural fuiste formado y a polvo volverás, ahí en Génesis 3. Pero vean lo que dice el 7. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, dice la NTV, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios engendrando vida. Dios no solamente creando desde lo no visto algo visible, pero no solamente tiene el poder para crear desde lo eterno algo en el plano eterno,
en el plano terrenal, perdón, sino que además de creerlo, Él tiene el poder y la capacidad única adscrita a su divinidad para darle vida. Dios engendrando, Dios dando vida. Y así como Dios dio vida en el plano terrenal físico, Dios es el que nos da vida en el plano espiritual. Porque estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el texto. Entonces, son estos 4 puntos que nos va a argumentar prácticamente o que va a darle voz el argumento cosmológico. Pero lo que no vimos bien la semana pasada es que el argumento cosmológico va a descansar en 3 verdades. Va a descansar en 3 verdades. El primero es: todo efecto debe tener una causa. Lo mencionamos así como... Y decíamos que una no entidad no puede actuar. Y por no entidad entendemos algo como tú y como yo. Si yo no existo, no puedo tomar café. Para poder tomar café necesito forzosamente existir. Entonces, algo que no existe no puede actuar por la simple razón de que no existe. Todo efecto debe tener una causa. La segunda verdad sobre la que descansa este argumento es: el efecto depende de su causa para su existencia. Necesita existir. Es decir, yo no puedo, vuelvo al ejemplo del café, yo no puedo tener mi vaso de café si antes no existió una planta que dio semilla, que dio el grano del café, y si ese grano no fue molido, y si ese café molido no fue puesto en la cafetera para que yo pudiera tener ahorita mi vaso de café. El efecto depende de su causa. Para yo tener esto líquido, calientito, delicioso, negro en mis manos, ¿verdad? Deberíamos, creo que sí hay café allá atrás. Sí hay café, ¿verdad? Ok, perfecto. Deberíamos, el efecto depende de la causa, y la causa es la existencia de grano de café. Y el otro principio, o la otra verdad, es que la naturaleza no se puede producir a sí misma. La naturaleza no se puede producir a sí misma. Ponemos otro ejemplo. Bueno, ustedes que ya están casados y que tienen familia, forzosamente, ¿qué requerías de Ale para poder tener tus hijos? O sea, tus hijos no nacieron así por generación espontánea. Así de... Entonces, no puedes producir hijos de la nada. Entonces, por eso nos lleva al siguiente principio, que todo el argumento cosmológico descansa en el argumento de que de la nada nada puede surgir. ¿No? De la nada nada puede surgir. Entonces,
necesitamos a la fuerza que algo ya esté preexistente para que entonces podamos tener cosas. Y ahorita me viene a la mente, no sé por qué viajaba y me vino a la mente, no sé por qué pienso en venta de seguros, brother. Entonces, pero hay algo en las cláusulas de seguro que te dice condiciones preexistentes. Hay algo que quizá ya está en ti, que en algún momento, si no tienes cuidado, se puede desencadenar. No, yo me acuerdo, y ya no te dan el seguro. Yo me acuerdo hace como 2 o 3 años, no me acuerdo, mi hermano se metió a un gimnasio, de estos en los que te hacen como estudios y te dicen y bla, bla, bla. Y parte del estudio de este gimnasio le dijeron que él estaba precondicionado su cuerpo a poder desarrollar, si no tenía cuidado, niveles de azúcar alto, niveles de... Entonces, no se te puede desencadenar quizá quizá no es el mejor ejemplo, pero a lo mejor así nos ayuda a entender una diabetes si no tienes el gen quizá ya ahí latente. Por eso te preguntan cuando vas al doctor al chequeo, ¿historial de hipertensión en la familia? ¿Historial de diabéticos en la familia? ¿Por qué? Porque la condición ya está preexistente, ya la traes, la traemos, no sé. Entonces, no se te da de la nada, ¿verdad? La enfermedad no se te viene de la nada. Algo tiene que desencadenar. Ahora, hay enfermedades que los doctores todavía el día de hoy no saben a ciencia cierta qué es lo que desencadena dicha enfermedad. Una de las cosas es la epilepsia. Yo me acuerdo que mi mamá le preguntaba a mi neurólogo, bueno, ¿y por qué le dio? Y el neurólogo no supo responder, dijo, es que no hay una causa concreta que podamos decir, por esto le dio. Sospechan que fue por una gripe que no me cuidé, que no fui a ver al médico rápido y tuve muchas noches con mucha fiebre. Entonces, la actividad eléctrica por la fiebre alteró. Ya de por sí hay un quiste, que tengo un quiste en el lóbulo parietal frontal izquierdo, o algo así, me acuerdo, que me dijo él. Pero, ¿verdad? Pero lo que me dijo es que precisamente la actividad pudo haber hecho que el tumor se inflamara, y esa inflamación afectó a todo el cerebro, desencadenando epilepsia. Me dijo el doctor, bueno, esa es una. Otra pudo haber sido que ya lo traías en tu carga genética, y me dijo, hay personas que se les manifiesta en la niñez, se les quita en la adolescencia y le regresa en la adultez. Hay personas que se les aparece que no hay en niñez ni en la juventud y les viene saliendo en la adultez. Pero no saben a ciencia cierta de dónde. Entonces, así, ¿verdad? Entonces, por eso digo, mi epilepsia no pudo haber venido de la nada. Por lo tanto, la materia, como entendemos, no fue así y lo mencionamos la clase pasada, no apareció nada más porque sí. Y hablábamos, y Gelos nos ayudaba muy bien diciendo de dónde salieron las partículas que hicieron ignición en la supuesta explosión conocida como la teoría del Big Bang. Y mencionamos ya después el punto 3, aquí eran 3. Y luego vimos el argumento teleológico.
del argumento cosmológico. Fue un repasito para poder ahora sí entrar al teológico. Eso no. Sé para dónde vas y eso es parte del argumento a posteriori. Porque hablamos de dos argumentos, ¿se acuerdan? El argumento a priori y el argumento a posteriori. Estamos en el a posteriori. Eso que me dijiste es del a priori. El argumento a priori descansa en el principio ontológico, pero que se nos va no es tan sólido, lo vamos a ver si nuestro tiempo nos alcanza el día de hoy, se desquebraja así el argumento ontológico, y el argumento ontológico no nos va a ayudar a definir a Dios, que es lo que buscamos en la teología propia, es poder decir quién es Dios. Estos argumentos son los que no necesitan al 100% que tú seas creyente para poder tener la convicción de que Dios existe. Porque puedes ver el cosmos y dices, tuvo que haber habido un creador. Puedes ver las células en el microscopio y dices, pero o los copos de nieve, los han visto cada uno es diferente y la refracción de cada copito de hielo es única. También, no sé si han visto esos, cuando puedan busquen en internet esos experimentos en donde ponen música y ponen agua, y el agua va tomando diferente forma de acuerdo al estilo de música que le estás tocando. Perdón, pero eso te habla de que tiene que haber un diseñador, que así lo llaman la gente que quizá no conoce a Dios, el gran diseñador, el gran arquitecto, la gran mente, la gran fuerza creadora. ¿Y por qué utilizo ahorita estas frases? Porque todo el mundo en su interior sabe, sin lugar a dudas, que existe Dios. Que no le quieran reconocer y que no quieran ponerle el nombre Dios, ese es otro boleto. Pero ya venimos, ya está en nuestro ADN. Dice, después de, se me está yendo el nombre de la Biblia. Salomón escribió Eclesiastés. Dice que eternidad fue colocada en nosotros. Y también por ahí dice que un abismo llama a otro abismo. Sabemos, el ser humano sabe a ciencia cierta que existe algo. Ahora quiero que si alguien me puede ayudar buscando el Salmo 94, versículo 9 y versículo 10. Ahorita no tengo forma de pasarlo en la pantalla porque estoy con el aparatito entonces ahorita van a disculpar, no podemos poner el versículo. Pero si alguien puede ir a el Salmo 94, quien lo tenga lo puede leer. Vas, Kemish. Nueve y 10. Salmo, sí. ¿Acaso
Y estos dos versículos, gracias Ame, resumen el argumento teológico de una forma puntual. ¿Por qué? Porque nos está hablando que del diseño de las cosas, lo que es perceptible. Y esto evidencia el propósito racional del Creador. Como dice, ¿el que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Ya se los puse ahí en la pantalla. Y ahora, el argumento teleológico, mencionábamos, y si no lo mencionamos la clase pasada, lo voy a mencionar el día de hoy, establece mediante evidencia racional, o sea que tú y yo podemos acceder a y razonar con nuestro cerebro, tanto la inteligencia como el propósito de Dios manifestados en el diseño, en la función y en la consumación de todas las cosas. Te lo repito. Este argumento va a evidenciar de una forma racional tanto la inteligencia como el propósito de Dios manifestado en el diseño, en la función y en la consumación de todas las cosas. En cristiano, el propósito de Dios se ve manifestado en nosotros. Nos dio ojos para que podamos ver la creación y podamos observar su grandeza. Nos dio oídos para escuchar su voz. Nos dio oídos para escuchar la verdad y reaccionar ante ella. Porque todos los que estamos aquí en algún momento con estos oídos, escuchamos que éramos pecadores. Escuchamos que nuestro pecado nos separaba de Dios. Y escuchamos que Cristo murió en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Se evidencia en el hecho de que se nos fueron dados una boca, con voz, una boca para externar, no solamente para reconocer verbalmente la existencia de Dios, sino para reconocer nuestra necesidad del poder salvador de Cristo, para poder verbalmente adorarlo por quien Él es, el creador, el autor y consumador de nuestra fe, el engendrador de vida, aquel que tiene un propósito eterno para nosotros. La existencia de Dios, por lo tanto, es declarada mediante la evidencia que ya está dentro de las cosas, dentro de nosotros. No voy a volver a ahondar, pero ya aplica lo que acabo de decir, aplica para el ejemplo del cristal, aplica para el ejemplo del cosmos, aplica para el ejemplo de nuestras células, aplica para algo tan sencillo como nuestras huellas digitales. Y esto lo vamos a ver más adelante. Sí, tiene un espectro telescópico, pero también tiene un aspecto microscópico. Y eso es algo que nuestra mente sí nos da para asombrarnos de lo telescópico, lo que es
así inmenso como de lo que es microscópico. Todos aquí tenemos una huella diferente, ¿no? Y quizá mientras más viejitos nos hagamos, a lo mejor más se va difuminando, pero no sé, pero o ya no tenemos. Hace tiempo me corté muy feo el dedo, así, con un cúter, pero muy, muy feo. Y yo dije, chin, ¿y ahora qué va a pasar cuando ya arruiné mi huella digital? ¿Qué va a pasar ahora que el iPhone ya no va a abrir, ya no va a funcionar? Pero se regenera. Ya no se ve que me corté. Bueno, o sea, todo esto nos tiene que llevar a decir, es que existe un Dios, existe un Creador, existe alguien que es perfecto, alguien que tuvo el cuidado para hacerme individualmente único y diferente del que está a mi lado, sin embargo, igual. Mi ADN es diferente del tuyo, pero es ADN humano, que tiene similitudes. Eso sí nos da el cerebro para razonar y decir, tuvo que haber sido Dios. Y mi huella digital declara la existencia de Dios. Es evidencia de que Dios existe. El color de tu cabello es evidencia de que Dios existe. No tenemos, argumenta. Excepto si me lo piden. Exactamente si te vuelves un cristiano, alguien dependiente del químico para... Ya le quitaste, dice el pastor, la originalidad. Vamos a ponerlo así, le estás... no, estás como mejorando, en inglés es enhancing, estás como que dándole una, ¿cómo es la palabra chineadit? Eso, a lo que Dios ya te dio. Exactamente. Pero al final del día se te va a... ¿Vas a decir algo, Gelos? A ver, en una parte de la escritura, no recuerdo cuál, pero dice que lo visible fue creado de lo invisible. Correcto. Y aparte el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo y él da testimonio de que nosotros somos como un espejo, o ¿cómo dice? Sí. De lo que hay allá donde lo llevaron. O sea que hay una preexistencia, ¿no? Hay... Nosotros como creación somos como la Voy. Vamos a hacerlo así. Ya sé para dónde. Génesis sí nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esto no debemos de confundirlo con que, no sé si ya vieron la película esta nueva de Pixar. La nueva película de Pixar se llama Soul. Bueno, no confundamos con el hecho de que éramos individuos que ya existíamos en un precielo y que de ahí llegó nuestro momento y brincamos en el agujerito y ya llegamos a ocupar nuestros vasos físicos. No, sí hay una preexistencia, pero la preexistencia es atribuible solamente a Dios como creador, porque Dios no conoce ni principio ni fin. Por eso hablamos de una preexistencia. Él ha existido desde antes que nosotros. Y
tenemos que ponernos otra vez en este ejemplo que les ponía del tiempo. La eternidad previa o la preexistencia, la eternidad presente, que es en la que nos encontramos nosotros, y la eternidad futura, que es lo que todavía nos espera. Ahora, la eternidad es una. Pero sí. Porque también, o sea, en el salmo que dice que tú me entretejiste en el vientre de mi madre, me fue diseñado ahí. Sí, sí, fuimos diseñados en el vientre. Bueno, está haciendo alusión al momento de la concepción. Ahorita me vino eso, o sea, de que me dijiste, no es que yo ya existía así como No, y ya me mandaste. Dios me forma en hasta el embarazo es, digo, espero que algún día me toque, ¿va? Pero creo que es una de las cosas más asombrosas que nos deja sin palabras acerca de la realidad de Dios, lo que hablábamos de que tiene que haber forzosamente un creador, que se le haya ocurrido la combinación de ADN para que el cromosoma X con el cromosoma Y se junten y ya sea que, ¿no? A diferencia de lo que se creía antes, quien determina el sexo es el varón, no es la mujer. Pero volviendo para responder la pregunta, la preexistencia es solamente para Dios. Y cuando dice que nosotros reflejamos como un espejo, quiere decir que nosotros somos, literalmente un espejo que va a reflejar la gloria de Dios, que va a reflejar quién es Dios. ¿Qué hace un espejo? Refleja nada más. Ahora, nosotros somos como ese espejo. Lo que reflejamos no tendría que ser nuestra humanidad, pero muchas veces dejamos que sea nuestra humanidad, sino tendría que ser Dios, su carácter, Dios, su esencia, la gloria de Dios, para que la gente alrededor pueda conocerlo a Él al vernos a nosotros. Ahora, nosotros, cuando decimos que cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza, es parte de estos argumentos. Fuimos creados a imagen. Jesús no fue un holograma. Y Cristo ya existía. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? No, Cristo, la palabra encarnada. Es decir, Cristo, al igual que las tres personas de la eternidad, han preexistido siempre. No es que el Padre creó al Hijo y después se le ocurrió crear Espíritu Santo. Los tres siempre han existido. Ahora, cuando hablamos de semejanza, es que compartimos algunos atributos de Dios, pero no todos, porque no lo sabemos todo, no tenemos poder para crear, no estamos en todos los lugares, pero tenemos pensamiento, tenemos emociones, tenemos sentimientos, que son atributos que Dios tiene en perfección, que nosotros no tenemos. Por eso dice semejanza, no dice igual. Dice que no dice que fuimos creados igual que Dios, porque entonces eso es una herejía y eso nos convertiría en mini dioses, que no lo somos, pero a veces creemos que sí lo somos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, Él fue llevado a un plano espiritual donde Él pudo ver con sus ojos el mundo espiritual. Algo que
En algún momento nos va a tocar ver cuando ya no estemos aquí. Pero Dios a pocas personas les dio esa gracia. Sí, Gelos. Ay, perdón, es que creo que la palabra no es espejo, bueno, no tengo la Biblia aquí, pero dice que somos como sombra de lo que hay allá, sombra. No espejo. No, es que yo más aquí dice que, me lo sé en inglés, dice foreshadow, que somos como Una copia, una sombra de otro mundo. Y yo pienso que antes de este mundo ya le creaba a los ángeles, las regiones celestiales, y luego en Hebreos nos compara mucho con los ángeles. sí, el mundo espiritual, vamos a ponerlo así. Estoy organizando para responder, estoy organizando la línea de pensamiento. Tenemos que distinguir entre los seres espirituales como tal y nosotros, que tenemos alma, cuerpo y espíritu. No somos diferentes. Los seres angélicos están en esta realidad que es espiritual. ¿Me entiendes? Hay una realidad que es espiritual, que sí existe y es muy real. Ahí están. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros como seres humanos y los ángeles? Y eso es parte de otra materia que se llama angeliología, que también se estudia a profundidad. Es que no somos iguales y nunca vamos a ser iguales. Somos creación de Dios diferente, con propósitos y misiones diferentes. Ahora, los ángeles, ellos se sorprenden porque ellos no alcanzan a comprender al 100% la salvación del ser humano. Por eso dice que hemos llegado a ser, está en Hebreos, dice, hemos llegado a ser espectáculo para los ángeles. Porque ellos observan y no entienden cómo es que, siendo como somos, dándole la espalda a Dios constantemente, aún Dios haya tenido el cuidado, el amor para rescatarlos a nosotros. Porque ellos saben que Dios pudo haber dicho, bueno, así como los que se rebelaron van para afuera, estos, mira, que son creación de basurita, mira, los borro y vuelvo a crear pero eso no estaba en el corazón de Dios. Dios no quería crear robots, no quería crear esclavos, súbditos. Dios quiso crear individuos con los cuales Él pudiera relacionarse, con los cuales Él pudiera vaciar su amor, con los cuales Él pudiera manifestar su gracia, con los cuales Él pudiera demostrar de una forma impresionante su grandeza. Y por eso los ángeles están así. Y hay cosas de aquel lado que nuestra mente no nos va a dar de este lado, por nuestra limitación, porque venimos a esta tierra limitados en pensamiento y limitados y ciegos espiritualmente. Dice la Biblia que no vamos a ver lo perfecto hasta que estemos con Él. Y ahí sí, todo velo será quitado y vamos a observar y vamos a maravillarnos de una forma. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros de este lado es quizá decir, bueno, sí, hay una realidad espiritual. ¿Cómo me afecta esa realidad aquí, hoy y ahora?
esa realidad espiritual de que Cristo murió por mis pecados, cómo me afecta a mí hoy. Esa realidad de que yo soy un espejo que debe reflejar la gloria, el carácter de Dios, cómo me está afectando a mí hoy. El hecho de que un día voy a ser quitado de la tierra, ya sea por muerte natural o mediante el traslado asombroso de la iglesia para encontrarme con Cristo en las nubes, cómo eso me está afectando mi realidad hoy, aquí. No, y esa es la pregunta. ¿Cómo esto que estamos viendo me afecta a mí hoy, aquí? Y esa es la tarea que se tienen que llevar ustedes. ¿Cómo les afecta hoy esto? ¿No? La función del argumento teleológico es indicar la evidente existencia, así como la razón del Creador, tal como se muestra en el orden, en la construcción y en el fin de todas las cosas que entran en el universo constituido. O sea, lo que acabamos de hablar, prácticamente, ¿no? ¿Cómo cómo la creación, cómo la naturaleza, cómo todo esto me muestra el orden? Porque tuvo que haber un principio para que yo estuviera aquí. O sea, 2 seres humanos tuvieron que haber para yo poder estar aquí. Construcción. ¿Cómo estoy formado? Todos los ligamentos. Hacer esto, no recuerdo cuántos movimientos requiere. Y replicarlo en el laboratorio con robots ha costado y no tienen la misma capacidad de movimiento. El orden, el cómo estoy construido. Y algo muy interesante, el fin de las cosas. ¿Cuál es mi fin como ser humano? Recordando lo que dijo Gelos, reflejar. Una vez que he sido regenerado, una vez que he nacido de nuevo, me corresponde a mí reflejar la gloria de Dios, reflejar el carácter de Dios, reflejar el amor de Dios, reflejar la gracia de Dios, reflejar la misericordia de Dios. El otro es el antropológico, es el tercero. Y este es el que está restringido al campo de la evidencia, ¿no? Como bien nos lo dice su nombre, antropológico. Y es muy interesante porque este nos va a ayudar a entender un poquito las cualidades de Dios al observarme a mí como ser humano. Porque todos aquí tenemos la cualidad de perdonar, ¿sí o no? Todos aquí tenemos la cualidad de amar. Todos aquí tenemos la cualidad de ser honrados. Que lo llevemos a la práctica es otra cosa. Pero esto nos lleva a entender, viendo la evidencia que tengo en mí, que esta evidencia es limitada e imperfecta, tiene que haber algo que sea eterno y perfecto. Y ese eterno y perfecto es nada más ni nada menos que Dios. Ahora, hay rasgos filosóficos y morales en la constitución de nosotros como seres humanos que podemos utilizarlos para rastrear
su origen ¿en quién? En Dios. Y sobre esto se basa el argumento que ha sido también conocido como el argumento filosófico o el argumento moral. Porque sabemos que todos tenemos la capacidad para hacer el bien. Pero seamos sinceros, hacemos el bien con quien queremos y cuando nos conviene. Pero Dios hace el bien porque Él es bueno. Dios extiende perdón porque Él es misericordioso. El argumento antropológico indica que los elementos que se reconocen como propiedades innatas que ya están en mí tienen que provenir, tienen que tener un origen. Tienen que tener un origen. Y ese origen es nada más y nada menos que Dios. Ahora, esto es interesante. El hombre está compuesto ¿de qué? De una parte material y de una parte inmaterial. Eso lo entendemos y lo creemos, ¿verdad? Y esas dos partes constituyen partes que no están relacionadas entre sí. Porque mi cuerpo físico no es mi mente. Mi mente le dice a mi cuerpo, camina. Mi mente le dice a mi cuerpo, come. Pero no es que están así. La materia posee los atributos de extensión, es decir, forma, inercia, divisibilidad y afinidad química, lo que mencionábamos al principio. Compartimos ADN, pero mi ADN es muy diferente que tu ADN. Forma, pues todos tenemos 2 ojos, una nariz, 2 orejas, quiero creer, 10 dedos, bueno, 20 si cuentan los de los pies. No, todos tenemos 2 piernas, aunque no parezca, tenemos. No. Mientras que la parte inmaterial del hombre posee los atributos de pensamiento, razonamiento, sensibilidad, conciencia y espontaneidad. ¿No? Pocas palabras. Mis dedos no razonan. Mi nariz no piensa. Mis oídos no hacen nada espontáneamente. Por eso decíamos que no están relacionadas. Ahora ya se explicó, no están relacionadas en ese aspecto. Porque, pues no soy una creación de Guillermo del Toro para que tenga un ojo en la mano, ¿verdad? La mano del hombre es lo que les mencionaba ahorita. Mi mano va a ejecutar lo que está en mi cerebro. Volvemos al ejemplo. Un arquitecto va a plasmar con su mano lo que está en su cerebro. Un artista plástico o un artista en general va a plasmar lo que está aquí.
Va a llevar lo inmaterial al plano material. Dios nos colocó en la tierra. Tiene que haber un creador. Sí o sí tiene que existir Dios. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es una prueba específica y contundente de que tiene que existir un creador. ¿Cuántos huesitos, cuántos deditos, cuántos? Tan solo los huesos de la mano. Yo sigo impresionado de los huesos que tiene nuestra mano. Y eso súmale los ligamentos, súmale los tendones, los nervios. Somos una obra magistral. Debajo de esta capa, debajo de la epidermis, somos una obra de ingeniería magistral. Que no pudo haber sido nada más porque sí. Hay quienes dicen que la fuerza ciega, ¿verdad? Algo que el gran creador, la gran fuerza, nunca podría producir un hombre con intelecto, sensibilidad, voluntad, conciencia y creencia inherente en un creador. Es decir, la nada, para que lo podamos poner así, la nada no puede producir un hombre con intelecto, con sensibilidad, con voluntad, con conciencia. Solamente Dios, como creador, es el único que puede producirnos. Y aún así decimos que no existe. Para terminar, resumiendo, ¿Perdón? Ahí está. De nada. Sí. Vamos a decir a Sinesio que ya encontramos su reemplazo. Resumiendo los puntos a posteriori, podemos decir que el argumento cosmológico, la existencia del cosmos, originada en el tiempo, constituye la prueba de una causa primaria, de una causa primera, que es autoexistente y eterna y posee al mismo tiempo inteligencia, poder y voluntad. En cristiano, el cosmos nos habla de la existencia de un creador que no conoce el tiempo, que nunca fue creado, que tiene inteligencia, poder y voluntad para crear. Te lo resumo así nomás. Segundo, en el argumento teleológico, la evidencia del diseño extiende la prueba de la inteligencia de la primera causa. O sea, pasamos de decir, bueno, tiene que haber un primer generador. El teleológico va a extender esta idea a detalles como lo hablábamos hace ratito, Free, telescópicos como microscópicos. Es decir, que permite ver cosas muy lejanas y cosas muy pequeñitas.
más allá de lo que mi débil capacidad tiene para descubrir o comprender. Es decir, del asombro del cosmos pasamos a un asunto de deducción que me dice, al contemplar la grandeza y lo vasto del universo y contemplar lo increíblemente de lo microscópico, me llevan a decir, tiene que existir Dios, tiene que haber un creador, no puede ser casualidad o producto de una explosión o producto de la nada o evolución de... No. En el argumento antropológico, al mismo tiempo que se confirman las pruebas presentes en los dos argumentos, o sea, estamos viendo la combinación del cosmológico, la combinación del teológico, más el antropológico, dice, se asegura una indicación adicional que sugiere los elementos de la causa primera del intelecto, la sensibilidad y la voluntad, y el rasgo moral de la conciencia del hombre, declaran que su creador está movido por la santidad, la justicia, la bondad y la verdad. Es decir, ya pasamos de una observación en la naturaleza, pasando por un proceso cerebral de razonamiento, llegamos ahora al proceso de la evidencia que tenemos, física, lo cual nos va a decir que tuvo que haber y existir un creador con intelecto, con sensibilidad, con voluntad, con rasgos morales, que evidencian que existe un Dios creador, un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que es bondadoso, un Dios que es verdad. Porque somos, Génesis 1, fuimos creados a imagen y semejanza. Nosotros no somos perfectos, porque no lo somos, porque fuimos creados. Pero el Creador es perfecto en esencia, es perfecto por definición, es, punto. Por eso dice la Escritura que de Él recibimos gracia sobre gracia. Que no merecíamos intelecto, Dios nos dio intelecto. Que no merecíamos tener emociones, Dios nos dio emociones. Que no merecíamos tener moralidad, Dios nos dio una moralidad. Que todas estas cosas encuentran su origen en Él. Por eso les decía, ¿cómo afecta esto? Hoy, aquí y ahora, ¿cómo me afecta? ¿Y qué voy a hacer? Y el último ya era lo que mencionábamos, Ponchito, que era el argumento ontológico, que es la argumentación a priori, también se conoce como argumento ontológico. Y este es deductivo también. Y prácticamente afirma que hay realidad o sustancia donde la mente reconoce que existe. Suena medio... ¿Cómo? O sea, está queriendo decir, si mi mente ve que existe algo es porque debe de existir algo. Pocas palabras. La existencia de Dios está certificada por el hecho de que la mente humana cree que Él existe. Pero ahí yace la debilidad del argumento ontológico. Porque si mi mente dice que no cree, entonces se viene abajo este argumento, no nos funciona, porque el argumento ontológico en la cuestión del teísmo se basa en
el hecho de que mi mente reconoce la existencia de algo. Entonces, si mi mente no reconoce la existencia de algo, entonces no va a existir. Esta es una cuestión más que nada filosófica, que podríamos pasar mucho tiempo discutiendo, pero no nos lleva a ningún lado. Vamos a hacer nada más vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no nos va a llevar a ningún lugar. Entonces, terminamos esto, terminamos ya, esto fue yo creo que error de aquí de la tableta, pero no se fijen en la pantalla. Terminamos por hoy, pero me gustaría que nos llevemos esto. ¿Cómo me afecta hoy? Piénsenlo esta noche, medítenlo y los días que siguen. ¿Cómo el argumento cosmológico me afecta hoy? ¿Cómo el argumento cosmológico me afecta hoy? ¿Cómo el argumento teleológico me afecta hoy? ¿Cómo el argumento antropológico me afecta hoy? ¿Qué estoy haciendo con eso? Y para la próxima semana, La cosa es que si lo ignoramos, eso es lo interesante de lo que estamos haciendo ahora, porque cuando ignoramos todo esto, pues ¿qué hago? dices, bueno, No percibo, no aprovecho, no le saco, jugo, no nos está, pero como, no tiene un efecto en mí, ¿no? y debe de tener un efecto. Y pienso en este argumento legal que dice que el desconocimiento de la ley no te exime. Apliquémoslo a esto. Quizá no lo habíamos visto antes con estos nombres rimbombantes, ¿verdad? Pero todos hemos leído Génesis 1 del 1 al 3. Todos hemos leído el libro de los Salmos. Todos hemos leído, espero, también Eclesiastés. Todos hemos leído el Evangelio de Juan. Ahí, trazados finamente, están todos estos argumentos. Ahí, delante nuestro. Bien empacado, eso es lo hermoso de estudiar teología. Y me sorprende y me deja sin palabras y humillado y agradecido que Jesús lo supo. Por eso Él dijo, yo me voy, pero les mando Espíritu Santo, el cual les va a recordar y les va a enseñar todas. Y lo hemos leído y quizá a veces tenemos ahí cuadros que dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Sí. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con el atardecer? ¿Qué estamos haciendo con la mañana? No sean como yo cuando era niño y mi mamá me llevó a la playa por primera vez y me dijo, ¿cómo ves qué bonita está la playa? ¿Y saben qué le respondí? Ah, sí, ya la conocía. Mi mamá, ¿cómo si? ¿Qué te traemos? Pues la vi por televisión. Yo pensé que ibas a hablar de la reencarnación. O sea, quedémonos con esto. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, papá, porque eres tan bueno, tan maravilloso, Señor, y ayúdanos, Padre,
reconocer la verdad, conocerte a ti al tiempo que estudiamos la verdad, para que podamos proclamar la verdad de una forma correcta, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias porque nos permites, en tu gracia, en tu misericordia, formarnos. Señor, si bien es cierto que tu palabra dice que el conocimiento envanece y de nada es provechoso, Padre, pero también tú nos pides que nos ejercitemos en la piedad. Y Padre, queremos tomar este estudio académico, este estudio, Señor, este conocimiento, para que no se quede ahí, Señor, sino que podamos, Padre, ser testigos fieles. Que podamos, Señor, como empezamos el curso, tener una respuesta de la esperanza que hay en nosotros, de la verdad que creemos, Señor, pero que podamos, Padre, defender que tú eres Dios, que tú eres creador y que, Señor, tú nos creaste, tú soplaste aliento de vida para darnos un propósito, Señor. Ayúdanos a cumplir y a vivir conforme el propósito tuyo para nuestras vidas. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.